Hola, buenos días a todos. Bueno, la idea de la charla de hoy es un poco que discutamos o presentarles la problemática de un tema que está muy en boga, que está en boca de todos, que es el ajuste por inflación, todos los problemas que se nos están suscitando a nosotros como profesionales en ciencias económicas. Esta charla que les voy a dar a ustedes también la estoy dando en la Facultad de Ciencias Económicas, en la UBA, y un poco voy a trasladarles algunas de las inquietudes que se están dando en la profesión, ¿no? Porque hoy por hoy, si tendríamos que establecer una regla clara, es un tema que está bastante cuestionado, bastante politizado, si se quiere también. Entonces vamos a ir avanzando un poco sobre las resoluciones que nos está planteando hoy la Federación, lo que dicen cada uno de nuestros organismos de Contralor, y sin entrar en excesivos tecnicismos, ¿no? O sea, yo les planteo un poco cuál es la problemática del ajuste para inflación, lo que se está hablando y un poco enmarcarnos dentro de lo que es nuestro ámbito de trabajo, que somos una empresa de sistemas, con lo cual voy a tratar de que la charla no sea excesivamente larga para que no sea aburrida, pero sí introducirnos un poco en la problemática de, de lo que es la resolución técnica 6, ¿no? Nosotros en la República Argentina tenemos un marco profesional que está establecido por las normas del Consejo Profesional. El ajuste por inflación está vigente ya desde hace muchos años con la resolución técnica 6, que después fue modificado por la resolución técnica 17 y después por la resolución técnica 41, todas de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Y si hacemos un poquito de historia, digamos, con cierta continuidad, en la Argentina estuvo vigente el ajuste por inflación hasta el año 95. En agosto del 95, cuando empieza a surgir el régimen de convertibilidad, pasa a estar suspendido y siguió suspendido hasta diciembre del año 2001. En enero del año 2002 volvió el ajuste por inflación, seguramente muchos de ustedes, de hecho, o sea, vi los asistentes, a la gran mayoría los conozco y muchos de ustedes son clientes de Buenos Aires aún antes de esa fecha, con lo cual vivieron el ajuste por inflación que estuvo entre enero de 2002 y hasta febrero del año 2003. Y de febrero del año 2003 hasta hoy, el ajuste está suspendido. Digamos hasta hoy entre comillas, ¿no? Porque el Consejo sacó la resolución 539, que es la que puse como primer diapositiva, y sobre lo que vamos a estar dialogando en la charla de hoy. El ajuste por inflación dijimos que está suspendido entre entre febrero del año 2003 hasta hoy, a partir de la aplicación de la resolución técnica 17. La resolución técnica 17 estableció o dio un conjunto de parámetros a partir del cual debería volver el ajuste por inflación en la Argentina y puso como parámetro lo siguiente. Si ustedes se fijan en la parte al cierre de este artículo, del artículo 3.1 de la RT17, dice que va a volver el ajuste por inflación en la Argentina cuando se manifieste estos manifestantes, ¿no? O sea, punto A, corrección generalizada de precios y salarios. O sea, debería evaluarse si en la Argentina hoy existe corrección generalizada de precios y salarios, si los fondos en moneda argentina se invierten inmediatamente para mantener su poder adquisitivo, o sea, si hoy nosotros vemos que la plata se nos derrite en la mano, inmediatamente nos tratamos de deshacer de los pesos para hacernos de algún otro tipo de activo. Punto C, si la brecha existente entre la tasa de interés por las colocaciones realizadas en moneda argentina y en moneda extranjera es muy relevante. Si nosotros nos podemos fijar cuál es la tasa que nos dan las LELIC o la tasa que nos da un plazo fijo en pesos, si difiere demasiado de lo que nos da, supongamos, un plazo fijo en dólares, y claramente la brecha es altamente, hay una brecha muy grande entre ambas colocaciones, ¿sí? O sea, las LELIC se colocan como al 70% y un plazo fijo en dólares probablemente no dé más del 4%. Y el punto D habla de que la población en general prefiere mantener su riqueza en activos no monetarios o en una moneda extranjera relativamente estable, si hoy se manifiesta eso en la Argentina. Bajo todo este marco, ¿qué es lo que dice la Federación? Todos estos hechos se están dando, con lo cual el ajuste por inflación debe volver en la República Argentina, y sacó el decreto 539, ¿no? El decreto 539 del año 2018, que dice que todos los estados contables en la Argentina que cierren a partir del 1 de julio de este año, ¿sí? O sea, el 1 de julio del año 2018, deberían estar ajustados por inflación.
O sea, si yo cierro un estado contable el 31 de julio de este año, tiene que estar ajustado por inflación, pero no por el mes desde que volvió el ajuste por inflación, sino desde el 1 de agosto del año 2017, o sea, del año pasado. O sea, hay que ajustar todo el año. Pero acá la federación empieza a hacer algunas salvedades, ¿no? Salvedades que a la luz de todo lo que vino ocurriendo la semana pasada y esta semana, lo que se fue votando en el Congreso, todas estas cosas tenemos que ver cómo impactan dentro de nuestro ámbito de trabajo, ¿no? La federación dice, bueno, nosotros entendemos de que al 31 de julio probablemente la gente no esté capacitada, los sistemas no estén adaptados para esta problemática, con lo cual establece en principio un plazo de gracia de 3 meses. Se dice, les damos la posibilidad de que si ustedes cierran el 31 de julio, el 31 de agosto o el 30 de septiembre, tienen la opción, o sea, pueden decidir entre ajustar o no ajustar por inflación los estados contables. ¿Sí? Lo que es el 30 de junio del 18 no hay opción, o sea, si ustedes cerraron 30 de junio de 2018 o antes, o sea, no se ajusta por inflación, no hay ninguna opción. Lo que yo, digamos, como contador haría es, si ustedes cierran estados contables al 30 de junio del año 2018, pondría una nota a los estados contables indicando que el próximo cierre sí va a contar con ajuste por inflación, ¿no? Todavía esta cuestión está, si se quiere, inmersa en una polémica bastante grande, ¿no? O sea, hoy, ¿qué se está discutiendo en la Argentina? En primer lugar, si efectivamente vamos a trabajar con ajuste por inflación, porque si bien la federación nos está diciendo, señor, a partir del 1 de julio usted va a ajustar por inflación, nosotros, ningún organismo de contralor nos dijo que tenemos que ajustar por inflación. O sea, existe el decreto 664, que probablemente alguno de ustedes lo haya escuchado nombrar, que abarca a la mayoría de nuestros organismos de contralor, como Inspección General de Justicia, Banco Central, Comisión Nacional de Valores, Superintendencia de Seguros de la Nación, donde dice que el ajuste por inflación aún sigue suspendido. Entonces, si yo tengo una norma del Consejo Profesional que me dice, señor, ajuste por inflación, y por otro lado tengo una norma de mi organismo de contralor que dice el ajuste por inflación está suspendido, ¿a quién le voy a hacer caso yo? Y en primer lugar, si yo fuera un banco, obviamente no se me ocurriría presentar un estado contable que no respete las normas del Banco Central. Y acá va nuestra opinión como contadores a la hora de elaborar el informe del auditor, cómo tendría que salir, ¿no? Porque por un lado tenemos una norma que está, si se quiere, en contraposición a las normas contables profesionales. El viernes pasado o el jueves pasado me llegó una nota del Consejo de Provincia que decía que a pesar de que la federación haya dicho que el ajuste por inflación vuelve a partir del 1 de julio, el Consejo de Provincia dice, bueno, por ahora nosotros no nos expedimos, o sea, nosotros entendemos lo que dice la federación, entendemos los índices de inflación, entendemos cómo fue la evolución de precios, pero todavía nosotros no nos expedimos. Consejo de Capital no dijo nada, con lo cual nosotros asumimos que la resolución de la federación está vigente, ¿sí? Pero en principio está esta situación, ¿no? Esta situación que yo creo que en breve la profesión se va a expedir a nivel nacional, pero tenemos que estar preparados, porque el ajuste por inflación va a volver. Yo no sé si va a volver este año, pero sí va a volver seguro a partir del 1 de enero del año 2019. En el caso de que no sea antes, pero también tengan presente que las normas contables se fueron modificando desde el último ajuste por inflación hasta hoy y los estados contables se tienen que presentar de manera comparativa. Con lo cual, supongamos, vuelve el ajuste por inflación el 1 de enero del 2019. ¿Sí? Cierro estados contables al 31/12/2019. Con lo cual, mis estados contables al 31/12/2018 para hacerlos comparativos con el 2019 también van a tener que estar ajustados por inflación, con lo cual este año tenemos que tener nuestros sistemas preparados para poder resolver esa situación. Y aparte, para poder armar un balance al 31/12/2018 en moneda homogénea, o sea, en moneda ajustada por inflación, tendría que tener un estado contable al 31/12/17 de partida también ajustado por inflación. Con lo cual, la problemática es grande, de hecho se está discutiendo mucho, lo habrán leído en los diarios, claramente lo que se busca es tratar de
que el ajuste por inflación no vuelve inmediatamente. Ustedes saben que el ajuste por inflación tiene impacto en la recaudación, o sea, si la profesión decide que vuelva al ajuste por inflación, el impacto sobre ganancias sería significativo, con lo cual se va a pretender estirar en el tiempo esta decisión. ¿Qué era lo que decía el Consejo? Lo que decía la Federación, y obviamente avalado por cada uno de los consejos. Evaluaban los últimos 3 años y decían que si en los últimos 3 años la inflación no superaba el 100%, se asumía que la moneda homogénea era representativa de un poder adquisitivo equivalente en el tiempo. ¿Qué pasa? Al 30 de junio de este año se manifiesta que esa situación se dio. O sea, se toma la inflación acumulada de los últimos 3 años y se supera el 100%. Con lo cual, ahora, ¿qué es lo que se está discutiendo? En primer lugar, cambiar el índice. O sea, nosotros cuando ajustamos por inflación los estados contables, lo hacemos con la resolución técnica 6, que pone como índice el IPIM, ¿no? El índice de precios internos al por mayor, que es un índice que también todos sabemos que es un índice que fue muy cuestionado en el tiempo, y se quiere pasar al índice de precios al consumidor, ¿sí? Al IPC, que obviamente también es un índice que está cuestionado, tal vez un poco menos que el IPIM, está un poco por lo que está pasando, por el Fondo Monetario, que también está auditando un poco las cuentas, ese índice está hoy bastante más monitoreado, con lo cual se quiere pasar al IPC, pero lo que están proponiendo es evaluar la inflación a partir del 1 de enero del 2018 y ver si para este año supera el 55% en el IPC, ¿sí? Para el segundo año el 30% y para el tercer año el 15%, ¿no? O sea, el ejercicio finalizado a partir del 1 de julio, en adelante 3 ejercicios. En lo que va del año, el IPC, comparado contra septiembre, que es el último índice que tengo, me da el 32%. Con lo cual, que llegue al 55%, esperemos que no llegue, supongo que no va a llegar. Con lo cual es de esperar, es muy probable que estos estados contables no se presenten, los de este año no se presenten ajustados por inflación. Insisto en lo que les dije antes. Por más de que no se presenten ajustados por inflación, el ajuste por inflación va a volar, tengamos nuestros sistemas preparados para esa situación, ¿sí? Un poco lo que yo les trato de resumir en estas diapositivas. Por otro lado, nosotros en la profesión también se fue avanzando a lo que es la normalización de las normas con las normas contables internacionales, ¿no? Cuando nosotros vemos la NIC 29, la Norma Internacional de Contabilidad 29, nunca habla del IPIM, siempre habla del índice de precios al consumidor. Y si vamos a la NIF 8, la NIF son las normas internacionales de información financiera. Bueno, yo sé que los contadores lo saben, pero veo que también en el perfil había varias personas de sistemas, con lo cual por ahí trato de hacer un poco más ameno lo que es el diálogo. No sé si lo estoy logrando, pero bueno, por lo menos lo intento. La NIF 8 también habla del IPC, con lo cual también es muy probable que nosotros en la profesión cambiemos el índice del IPIM al IPC. También ustedes recordarán que el índice en diciembre de 2006 cambió de base monetaria, con lo cual tendríamos que establecer un factor de empalme. En la página de la Federación de Consejos hay una tabla que nos habla de cómo tenemos que establecer ese factor de empalme. Cuando yo les armé un poco la exposición, ¿sí? Lo armé hace poquitos días, lo hice con la resolución 539, que sigue vigente, o sea, la Federación no dijo que esa resolución está derogada, con lo cual asumimos que está vigente, y nos plantea la siguiente situación. Todo estado contable que finaliza a partir del 1 de julio del año 2018 se presenta ajustado por inflación. Es decir, si yo cierro mis estados contables el 31 de diciembre del año 2018, los tengo que presentar en moneda constante. Y también tengo que presentar mis estados contables al 31 de diciembre del año 2017 en moneda del 31 de diciembre del año 2018. ¿Para qué? Para hacer los comparativos, o sea, para poder cumplir con la resolución técnica 17 que dice que los estados contables se tienen que presentar de manera comparativa. A su vez, para poder armar un estado contable el 31 de diciembre del año 2017, tengo que presentar un estado contable el 31 de diciembre del 2016 que me sirva de base para componer el estado contable el 31/12 del 2017, con lo cual también debería obtener un balance el 31/12
2016 en moneda homogénea. Y acá aparece una de las grandes diferencias que tenemos respecto del ajuste por inflación que nosotros vivimos. Por ahí el más cercano que vivimos fue el que tuvimos entre, como les dije hace un ratito, ¿no? Enero 2002, febrero 2003. ¿Qué pasaba en ese momento? Nosotros al 31 de diciembre del año 2001, recién era el último, digamos, caía la convertibilidad, seguramente la mayoría de ustedes lo recordarán. ¿Qué fue lo que dijo la Federación? La Federación dijo, bueno, como veníamos de un periodo de estabilidad monetaria, asumimos que los estados contables al 31 de diciembre del año 2001 están presentados en moneda homogénea, con lo cual tenemos una buena base de inicio. En este momento tenemos una situación diametralmente opuesta. ¿Qué es lo que me dice? Yo para lograr obtener un balance al 31-12-16 no asumo que esos estados contables están en moneda del 31-12-16, sino que tengo que hacer un proceso de anticuación de partidas. Es decir, tengo que anticuar las partidas desde el origen de la partida misma. Es decir, si yo me compré un auto en septiembre del año 2013, tengo que ajustarlo desde el año 2013 hasta la fecha de medición. O sea, me tengo que fijar cuál es el índice que tenía en, supongamos que les dije octubre 2013 o septiembre 2013, hasta el 31-12-2018. O sea, tengo que ver bien en qué momento ese activo se me incorporó al patrimonio. Con lo cual, digamos, la gran problemática donde va a abarcar a los activos fijos o a los activos intangibles si eventualmente los tuvieran. Este proceso de afectación de partidas desde el origen, tenemos que ver desde qué momento lo vamos a anticuar. Obviamente que esto es muy cuestionado, ¿no? O sea, ¿qué practicidad puede tener irnos 15 años atrás con los índices? Por otro lado, seguramente ustedes habrán leído la resolución técnica 48, que habla de la revaluación de los activos a valores corrientes. Bueno, no voy a hablar de la RT 48 porque sería bastante más aburrido y no es objeto de esta charla, pero lo que dice el Consejo de Provincia es que en cierta medida el tema del ajuste de las partidas estaría parcialmente subsanado con el ajuste que nos propone la RT 48. Pero ¿qué pasa? La RT 48 no es un ajuste integral por inflación. O sea, la RT 48 soluciona algunas cuestiones específicas de evaluación a valor corriente, pero no es un ajuste integral por inflación. Entonces, un poco para sintetizar lo que venimos hablando hasta ahora, ¿no? La primera duda que nos aparece es qué índice utilizar. El índice o puede ser el IPIM o puede ser el IPC y seguramente va a ser el IPC. O sea, vamos a cambiar el índice, con lo cual vayan metiéndose en la página de la Federación, que ahí habla del factor de empalme, cómo empalmamos de un índice con otro, está toda la metodología de cálculo. Después, lo que les dije recién, ¿no? La necesidad de ser prácticos. ¿Es necesario ir 15 años atrás? Y si me voy 15 años atrás, ¿no? O sea, ¿qué validez puede tener ese índice? Y el tercero, lo que nos propone la RT48 es el test de recuperabilidad, ¿no? O sea, siempre comparar el activo actualizado por inflación contra el valor límite de los activos. Yo avanzo algunas diapositivas rápido porque ya la fui comentando. Igual de todos modos, como les dijo Yami hace un rato, todas las diapositivas están colgadas en el aula virtual, en el sitio de atención al cliente, con lo cual después si ustedes quieren ir repasando un poco la charla, la pueden ir viendo con más tranquilidad, pueden escuchar el audio tranquilos. Si van teniendo alguna duda, ustedes van escribiendo y vos, Tommy, avísame si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? ¿La puedes decir? A ver. Diego de la empresa Plata Lapas. La empresa cierra balance el 20 de febrero de cada año, había leído. Que no iba a ser obligatoria la primera presentación en forma comparativa. ¿No está diferido esto entonces? Bueno, si cierra 20 de febrero de 2018, seguro que no tenés que ajustar por inflación. 20 de febrero de 2019, tenemos que ver cómo avanza la aroma y lo más probable es que sí tengas que presentar estados contables ajustados por inflación. ¿Sí? Vamos a la siguiente diapositiva. Permiso. Haceme clic, por favor, ahí. Clic. Ahí está. Vamos a hablar un poco del concepto de inflación. ¿Qué es la inflación? Para nosotros entender el concepto de inflación, tenemos que ir a la definición propiamente,
que nos dice que es el incremento generalizado y sostenido en el nivel general de precios. Incremento, ¿por qué? Porque los precios aumentan. Generalizado, porque abarca una cantidad de bienes que se transaccionan en una economía. Sostenido, porque está sostenido en el tiempo, o sea, venimos de incremento de precios, los precios están aumentando y tenemos la expectativa de que sigan aumentando. Y nivel general de precios, porque esto se manifiesta en la canasta que mide el INDEC, ¿sí? Hay una canasta que define el INDEC periódicamente, donde determina qué artículos son los que va a medir la evolución en el tiempo y además qué incidencia tienen cada uno de ellos, ¿sí? Hay artículos que tienen más incidencia respecto de que otros que tienen menos incidencia, y eso depende del consumo, ¿sí? Seguramente si aumenta el gasoil va a tener mucho más incidencia que si aumenta un artículo de lujo, ¿sí? Que si aumenta, no sé, el caviar. Entonces, ¿qué es lo que va midiendo el IPC? Justamente cómo aumentan los precios y el grado de incidencia de cada uno de ellos. Por eso, en los últimos meses se ve una inflación que está bastante marcada por el incremento de los servicios públicos, ¿no? Si aumenta la luz o aumenta el gas, tiene muchísima incidencia dentro del índice. Problemática de la heterogeneidad de la moneda. ¿Qué pasa si nosotros no ajustamos por inflación los estados contables? Un poco lo que estamos viendo hoy, ¿no? Que tenemos resultados ficticios, o sea, yo no puedo comparar el precio de venta de hoy con un costo del pasado. Voy a obtener una ganancia que es totalmente irreal. Yo les comentaba el otro día cuando di esta charla a mis compañeros acá de la oficina, ¿no? Si yo me compraba un departamento en el año 2003, probablemente pagaba 100.000 pesos, ¿sí? Un departamento de 3 ambientes en Caballito, probablemente del año 2002, valía 100.000 pesos. Si yo hoy quisiese vender ese departamento, el valor de reventa seguramente no bajaría de los 4 millones de pesos. No obstante eso, los estados contables, ¿qué sería lo que estarían diciendo? Que si yo lo vendo a 300.000 pesos, además de no estar perdiendo, estoy ganando. ¿Cuánto estoy ganando? 300.000 menos 100.000, estoy ganando 200.000 pesos. Entonces estaría ganando 200.000 pesos, que es una ganancia totalmente ficticia, y además estaría pagando impuestos a las ganancias. Con lo cual, ustedes se podrían llegar a dar cuenta cuál es el efecto sobre los resultados de no reconocer el ajuste por inflación. Lo mismo en el patrimonio. Si yo compro un departamento en el año 2002 y pago 100.000 pesos, llega el año 2018, me compro una cochera, vale 20.000 dólares, o sea, 20.000 dólares, ¿cuánto es? 800.000 pesos. ¿Sería lógico decir que mi total del activo es 900.000? O sea, 100.000 del departamento más 800.000 de la cochera. No, porque estoy sumando monedas de poder adquisitivo equivalente. O sea, no tiene relación una con la otra. Con lo cual, claramente surge la necesidad del ajuste por inflación. Vamos a hablar de la clasificación de las partidas, ¿sí? Por un lado, ¿cómo se clasifican los activos y los pasivos frente a la variación en el nivel general de precios? Por un lado tenemos los activos monetarios y los activos no monetarios, y por otro lado vamos a tener los pasivos monetarios y los pasivos no monetarios. Un activo monetario es aquel que tiene un valor nominal fijo en moneda del país. O sea, independientemente de que haya inflación, siempre van a valer exactamente lo mismo y el efecto o el ejemplo típico puede ser el dinero. El dinero va a valer exactamente lo mismo haya o no haya inflación, con lo cual lo que nosotros podemos concluir es que el dinero está afectado por la inflación. Si hay inflación, el dinero pierde poder de compra. En cambio, un activo no monetario es aquel que no está afectado por la inflación o que está protegido de la inflación. Ejemplo, un terreno. Yo con dinero me compro un terreno y ese terreno es de esperar que, como no tiene un valor fijo en moneda del país, si hay inflación, suba. ¿Necesariamente un terreno sube igual que la inflación? No. Puede subir por encima de la inflación o puede estar por debajo de la inflación. ¿Por qué? Porque la inflación es un promedio, ¿sí? O sea, hay artículos que suben muy por encima de la inflación, hay artículos que suben muy por debajo de la inflación. Y eso lo estamos viviendo en la Argentina todos los días. Ejemplos de activos monetarios, yo acá les marqué algunos. Puede ser caja, ¿sí? Dinero en efectivo, deudores por ventas, que no tengan cláusula de ajuste, que no tengan cláusula de indexación, otro tipo de deudores.
Proveedores, ¿sí? Este es un ejemplo de pasivo monetario, que no tengan cláusula de ajuste, otros acreedores, otros créditos, otras deudas. ¿Estamos? Acá hay un concepto que es el concepto de posición monetaria. Posición monetaria es el activo monetario menos el pasivo monetario. ¿Sí? Cuando el activo monetario supera el pasivo monetario, la posición monetaria es activa, y cuando el pasivo monetario supera el activo monetario, la posición monetaria es pasiva. Si el activo monetario supera el pasivo monetario y la posición monetaria es activa en épocas inflacionarias, provoca pérdida por exposición a la inflación. Si yo tengo una posición monetaria activa en épocas deflacionarias, provoca ganancia por exposición a la deflación. Entonces en la Argentina hemos tenido deflación, fines del año 2001 hubo deflación, o sea, por ahí nosotros estamos acostumbrados a los altos índices de inflación que estamos viviendo en este momento, pero digamos, tenemos historia de haber tenido deflación también en la Argentina. Por el contrario, si yo tengo una posición monetaria pasiva y hay inflación, yo tengo ganancia por exposición a la inflación. ¿Por qué el mantenimiento de pasivos monetarios me provoca ganancia? Porque se supone que si hay inflación, el esfuerzo de cancelar esa deuda en el tiempo va a ser menor. Pongan ustedes, no sé, los que tengan algunos años, por ahí recordarán aquellas personas que habían comprado inmuebles a créditos a fines de los años 60 y los tuvieron que pagar durante principios de los años 70, que estuvo el Rodrigazo, con lo cual probablemente la cuota quedaba totalmente licuada. Ese es el efecto o es un ejemplo típico de por qué mantenimiento de pasivos monetarios en épocas inflacionarias provoca ganancia por exposición a la inflación y obviamente pérdidas por exposición a la deflación, ¿no? Acá yo les pongo una diapositiva con ejemplos de partidas no monetarias. Inventarios, o sea, mercaderías, materias primas, productos en proceso, productos terminados, no tienen un valor fijo en moneda del país. Los activos fijos, rodados, instalaciones, bienes, equipos de computación, muebles y útiles. Sus depreciaciones y amortizaciones, o sea, primero el activo fijo lo debería ajustar por inflación y después calcular la amortización. Otros activos estudiando su naturaleza, ¿no? Las cuentas de patrimonio siempre se ajustan por inflación y las cuentas de resultado siempre se ajustan por inflación, ¿no? Las cuentas de resultado siempre se ajustan por inflación desde su devengamiento o de su efectiva realización, según corresponda, según la naturaleza del activo en cuestión. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna pregunta, comentario, duda? Muy bien, acá me dicen que no hay preguntas, con lo cual seguimos. O sea, o no hay dudas porque los logré dormir a todos o porque estaba más o menos claro. Objetivos del ajuste por inflación. El objetivo del ajuste por inflación, en primer lugar, es presentar los estados contables en moneda homogénea. ¿Qué significa presentar los estados contables en moneda homogénea? Que todos los estados contables, que todos los rubros del estado contable estén expresados en la moneda de poder adquisitivo equivalente. O sea, subsanar el ejemplo que yo les di hace un rato con la cochera y el departamento, que todo esté presentado en la misma unidad de medida. ¿Recuerdan que un estado contable ajustado por inflación no es representativo del valor presente de los bienes, ¿sí? Sino que un balance ajustado por inflación sigue siendo un valor del pasado medido en moneda de hoy, pero sigue siendo un valor del pasado. Es como decir, me compro una heladera en diciembre de 2016, me salió 10.000 pesos, lo ajusto por inflación y la inflación fue del 40%. ¿Hoy la heladera vale 14.000 pesos? No, no necesariamente, la heladera puede valer 14.500, puede valer 13.000 pesos, o sea, el valor del pasado ajustado por inflación sigue siendo un valor del pasado medido en moneda de hoy. Segundo, determinar los resultados por variaciones en el poder adquisitivo de la moneda, o sea, en qué grado, ¿sí? O con qué grado de exposición yo estuve expuesto a la inflación. Para eso, ustedes recordarán el concepto de REI, de resultado por exposición a la inflación, que ya hace muchos años que no se llama más REI, sino que se llama RECPAM, resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda. Cambió de REI a RECPAM porque podía ser resultado por exposición a la inflación o resultado por exposición a la deflación. Entonces, para un poco homogeneizar esos dos conceptos, la profesión optó por dar el concepto de RECPAM, que es el concepto que hoy está vigente y el que ustedes deberían incluir
dentro de los estados contables. Y el tercer objetivo del ajuste por inflación es permitir la comparabilidad de las partidas dentro del estado de resultados, ¿sí? Que yo pueda comparar mi resultado de este año con el del año pasado. Supongamos que hoy yo quisiera comparar el resultado de mi empresa al 31/12/2018 con 31/12/2017 y me da un resultado 10% mayor. ¿Estoy mejor? Y probablemente esté peor. ¿Por qué? Porque dentro de todo el efecto del resultado que estoy teniendo está incluido el efecto inflacionario, ¿sí? Y la inflación seguramente para este año rondará el 40%. Índices. Un poco ya lo hablamos, la RT6 no nos da lugar a dudas, tenemos que usar el IPIM, pero esto en este momento se está definiendo y se va a pasar al IPC, ¿sí? O sea, el Consejo se va a expedir y nos va a decir que el índice para calcular la inflación no va a ser más el IPIM y va a ser el IPC. Esperemos que nos lo comuniquen formalmente. ¿Cómo se calculan los índices? Ya hablamos un poco de cómo se calcula el índice, también el cuestionamiento al índice lo nombramos. Concepto de coeficiente. ¿Qué es un coeficiente? El coeficiente es el número tal que me permite a mí actualizar los activos y pasivos no monetarios. O sea, yo a un activo no monetario, un rodado, instalaciones, lo que sea, le aplico un coeficiente y lo ajusto por inflación. Un poco repitiendo lo que les dije antes, ¿no? Si yo tengo que ajustar el rubro rodados, primero tengo que anticuar las partidas, o sea, las tengo que separar por antigüedad. Y una vez que tengo el importe anticuado, le aplico el coeficiente de ajuste por inflación desde la fecha de incorporación del activo al patrimonio hasta el momento de la medición. ¿Cómo obtenemos el coeficiente? Es el cociente entre los índices, que de esa manera también lo hace base S. Ahora cuando veamos un ejemplo chiquito en base S, van a ver que el sistema hace eso, ¿no? O sea, le cargamos los índices al sistema, el sistema automáticamente va a calcular el coeficiente y va a hacer el proceso de anticuación de partidas. Nuestro sistema ya está preparado para eso. ¿Y el cálculo matemático de la inflación qué es? La inflación es el coeficiente menos 1. Por ejemplo, si en septiembre, voy a decir números totalmente arbitrarios, ¿no? Si en septiembre de 2018 el coeficiente o el índice es 110 y en agosto es 100, el coeficiente es 1,1, o sea, 110 dividido 100. ¿Y la inflación cuánto es? El 10%, o sea, 1,1 menos 1. 0,1 es 10%. De esta manera, tal cual como yo les acabo de describir recién, es como base S y el resto de nuestros sistemas, exacto también, para aquellos que lo tengan, lo hace de esta manera. Proceso de ajuste por inflación, acá yo les describo en forma bastante sintética los 4 puntos para el ajuste. El primero es la clasificación de los activos y pasivos en monetarios y no monetarios. Concretamente dentro de base S nosotros le vamos a aplicar el índice a aquellas partidas no monetarias. Anticuación de partidas, o sea, determinar el origen o la fecha de incorporación del activo o pasivo a nuestro patrimonio. Asignación de los índices IPIM o IPC, según lo que se defina. Y por último, la generación del asiento de ajuste. Todo esto se enmarca dentro de lo que es un modelo contable, ¿no? O sea, ¿qué modelo contable nosotros utilizamos en la Argentina? Yo no voy a detenerme demasiado en lo que es un modelo contable, pero sí comentarles que un modelo contable viene definido por la unidad de medida, el criterio de evaluación y el criterio de mantenimiento de capital. La unidad de medida es qué postura nosotros tomamos frente a la inflación y la postura es la que estamos viviendo hoy, que es no reconocer la inflación, o la que vamos a vivir en breve, que es sí reconocer el ajuste por inflación. La segunda variable es el criterio de evaluación, o sea, qué postura nosotros vamos a tomar frente a la variación en el nivel específico de precios. Es decir, supongamos que yo tengo dólares. ¿Cómo evalúo al dólar? ¿Al valor que lo compré y lo ajusto por inflación? ¿O lo evalúo al valor de cotización del dólar? Lo que plantea la resolución, lo que planteó hace muchísimos años el dictamen 10, que después fue modificado por la RT10, que después fue modificado por la RT12, es que nosotros en la Argentina utilizamos un modelo en el cual ajustamos por inflación, a pesar de que esté suspendido, no está derogada la norma. Nosotros en la Argentina ajustamos por inflación nuestros estados contables por la aplicación de la norma, pero además aplicamos valores corrientes, un poco. El ejemplo del dólar, que es el más
descriptivo probablemente, ¿no? Si yo tengo dólares que compré, supongamos que compré 10 dólares a 10 pesos, ¿estamos? Y el dólar hoy vale 14 pesos, ¿sí? 10 por 10 me da 100, hoy el dólar vale 10 por 14, 140. Si yo no reconociese la inflación, mi contabilidad diría que obtuve una ganancia por tenencia de 40 pesos. O sea, si yo no le aplicase el índice de corrección, me diría, tu resultado por la tenencia de dólares es 40 pesos. En cambio, si además de evaluar a valores corrientes, le aplicase el índice de inflación y la inflación fuese del 30% para este periodo, me diría, está bien, tus dólares valen 140 pesos, pero tu ganancia por tenencia no fue 40, sino que fue 10 pesos, porque 30 pesos fue tu cobertura respecto de la inflación. Entonces, base S, ¿qué es lo que hace? Primero va a ajustar por inflación, después va a comparar contra su valor corriente y va a establecer ambos resultados. Va a reconocer el resultado por tenencia y después va a regularizarlo por la inflación. Y de esa manera va a tener bien discriminado cuánto fue el resultado por tenencia y cuánto fue el resultado por exposición a la inflación. Por eso, la unidad de medida va a responder a la problemática del ajuste o no por inflación, unidad de medida homogénea o unidad de medida heterogénea. Criterio de evaluación va a ser valores históricos, o sea, valores de incorporación de mis activos o pasivos al patrimonio, o valores corrientes. Valores corrientes son valores de hoy, que puede ser en el caso de dólar el valor de cotización, en el caso de acciones puede también ser el valor de cotización, en el caso de un bien de cambio puede ser el costo de reposición. Y criterio de mantenimiento de capital, no se los voy a explicar demasiado, simplemente es o está relacionado con qué reconocemos nosotros como utilidad dentro de los estados contables, que podía ser capital financiero o capital físico, para aquellos que recuerdan lo que estudiaron en la facultad algún tiempito atrás. Los modelos pueden ser puros o modelos impuros. Un modelo puro es el que respeta de manera estricta las normas del modelo, o modelos impuros como el aplicable en la Argentina, donde en líneas generales se aplica un modelo de ajuste por inflación con valores corrientes, pero en la RT12 ustedes van a ver rubro por rubro cuáles son las excepciones a la aplicación de este modelo generalizado. ¿Estamos? Bueno, voy a darles algunos casos prácticos muy sencillitos. Rápidamente vamos a base S y la idea es no excedernos más de unos minutitos más para no ser totalmente aburridos. La idea estaba pensada la charla para que dure 1 hora, 1 hora y 10 y no demasiado más. ¿Sí? ¿Hasta ahora tenemos alguna pregunta, Tommy? Ninguna pregunta. Vayan, si quieren hacer preguntas, si quieren después por ahí lo hacemos más interactivo, si quieren hablar estaría bueno, así los escuchamos por micrófono y no parece tanto programa de radio, ¿no? Esto aparte es en vivo y el valor agregado un poco de todo esto es que podamos interactuar. Entonces, caso número 1, yo les planteo una situación donde es una empresa donde tiene dos momentos, que pueden ser 2 meses. Momento 0, tenemos la constitución de una sociedad con un aporte de 10 unidades de mercaderías, valor 100 pesos cada una y 1000 pesos en efectivo. Y en el momento 1 tenemos el cierre de los estados contables. Y el coeficiente de ajuste por inflación entre el momento 0 y el momento 1 es de 2. ¿Sí? Con lo cual, si el coeficiente es 2, la inflación es del 100%. Ustedes verán que yo armé dos columnas con las cuentas involucradas en estos estados contables, donde tenemos caja con el aporte de los socios de 1000 pesos en contabilidad tradicional. Contabilidad tradicional es un modelo que no ajusta por inflación, es el que estamos viviendo hoy en la Argentina, como hoy ustedes están presentando los estados contables. Y tenemos caja 1000, mercaderías lo tenemos por 1000, esto me da un total del activo de 2000. Y por otro lado tenemos un capital que está conformado por este aporte de los socios que me da 2000. En contabilidad tradicional responde a la transacción que tenemos en el momento 1. Caja, pasamos a un modelo de ajuste por inflación. Como todo activo y pasivo monetario va a mantener su valor nominal independientemente del modelo, traducido a base S no va a tener ningún índice de ajuste. Mercaderías se ajusta por inflación, con lo cual las mercaderías van a pasar de 1000 a 2000, multiplico 1000 por 2, me da 2000. Esto me da un total del activo de 3000. Recuerden que el total del activo es igual al pasivo más el patrimonio neto, como nos explicó Luca Pacioli. Con lo cual yo pongo total del activo 3000, total del pasivo más el patrimonio neto 3000.
el capital fue incorporado en el momento 0, con lo cual también lo ajusto por 2, y acá aparece el resultado del ejercicio. ¿Por qué aparece el resultado del ejercicio? Porque ya mantuve dinero en el tiempo en una época inflacionaria. ¿Cuánto mantuve de dinero en el tiempo? 1.000 pesos. O sea, yo aporté 1.000 pesos a la empresa, lo mantuve en el tiempo, con lo cual tuve una pérdida por exposición a la inflación de 1.000 pesos. O sea, 100% a los 1.000 pesos de mantenimiento de dinero. Uno siempre tiende a pensar que el REI, que el resultado por exposición a la inflación, estaría en este caso generado por el capital, que lo ajusté por inflación y por las mercaderías. Pero en realidad el efecto es inverso. ¿Por qué? Porque el que me provocó el ajuste por inflación es el dinero, porque es el que estuvo expuesto a la inflación, es el que estuvo perjudicado por la inflación, y tanto la mercadería como el capital los ajusté por inflación por el efecto contrario, que es el mantenimiento del poder adquisitivo en el tiempo de estos conceptos dentro del patrimonio. ¿Estamos? Insisto, si van teniendo alguna duda, me van preguntando. Si no hay ninguna duda, como acá me aclara mi asistente Tomás, mi asistente en el curso, pasamos al caso siguiente, caso número 2. Caso número 2, partimos de la misma base. Una empresa que en el momento 0 se constituye con 10 unidades de mercadería, valor 100 pesos cada una y 1.000 pesos en efectivo. En el momento 1 se están comprando 5 unidades adicionales de mercadería a 150 pesos también, cada una en efectivo. Y en el momento 2 tenemos el cierre de los estados contables. Por otro lado, les doy los coeficientes de ajuste por inflación. Desde el momento 0 hasta el momento 2 es 2, y desde el momento 1 hasta el momento 2 es 1,5. Insisto, todos los coeficientes son al momento 2, que recuerden que es el cociente entre los índices que cargamos en base S. Si el coeficiente es 2, la inflación es 100%, y si el coeficiente es 1,5, la inflación es del 50%. Entonces tenemos en este ejercicio, recuerden, 10 unidades de mercadería, 100 pesos cada una, 1.000 pesos en efectivo, y luego compramos en efectivo 5 unidades a 150 pesos, que nos da 750 pesos. Con lo cual, ¿con cuánto me quedo de plata? Nos fijamos en contabilidad tradicional, tenía 1.000 pesos, gasté 750, me quedé con 250 pesos. Por otro lado, tengo mercaderías que me da un total de 1.750 pesos. Es decir, los 1.000 que tenía originalmente más los 750 pesos que compré. Seguimos teniendo un total del activo de 2.000 pesos. Lo único que tuve es una variación patrimonial permutativa. ¿Sí? Cambié un activo por otro activo. Esto tengo un capital de 2.000 y un pasivo más patrimonio neto también de 2.000. Pasemos ahora a un modelo que incorpora la variable inflacionaria. En un modelo que incorpora la variable inflacionaria, caja, por ser un activo monetario, mantiene su valor nominal en el tiempo, con lo cual sigue siendo 250 pesos. Mercaderías, yo tengo 3.125. ¿Cómo obtengo estos 3.125? Los 1.000 que fueron incorporados en el momento 0 lo ajusto por 2, y los 750 pesos que fueron incorporados en el momento 1 lo ajusto por 1,5. O sea, 1.000 por 2 más 750 por 1,5 me da 3.125. 250 más 3.125 me da 3.375. Y esto me da igual al pasivo más el patrimonio neto, ¿no? Que también es 3.375. Entonces, capital. Si el capital ajustado por inflación, o sea, 2.000 ajustado por inflación me da 4.000, el resultado del ejercicio necesariamente tiene que ser 625 pesos. ¿Para qué? Para que el pasivo más el patrimonio neto me dé igual al total del activo. En principio, este resultado del ejercicio no puede ser otra cosa que el ajuste por inflación. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna otra transacción. Con lo cual, estos 625 es el resultado por exposición a la inflación, y estoy aplicando para resolverles este ejercicio estrictamente lo que propone la resolución técnica 6, que es, en primer lugar, obtener el resultado por diferencia y después justificarlo a través de la exposición de los activos y pasivos monetarios a la inflación. ¿Cómo es la prueba del ajuste por inflación? ¿Cómo es la prueba que nos propone la resolución técnica 6 para obtener el RECPAM? Me dice, señor,
obtenga las posiciones monetarias a cada momento. Bueno, bárbaro. Yo en el momento 0 tengo 1000 pesos de plata, tengo 1000 pesos de dinero en efectivo. En el momento 1 paso a tener 250 pesos, con lo cual tengo una disminución de 750 pesos producto de la compra de mercaderías. Y en el momento 2 mantengo los 250 pesos porque no pasa absolutamente nada. El método me dice, señor, fíjese las variaciones. Bueno, hasta el momento 0 tengo un incremento de 1000. En el momento 1 me desprendo de dinero, con lo cual estoy menos expuesto a la inflación. O sea, si me saco dinero de mi patrimonio, yo lo que hago es estar menos expuesto a la inflación. Y en el momento 2 no ocurre nada, no tengo ni más dinero ni menos dinero. Entonces, momento 0, expongo 1000 pesos a la inflación. El exponer dinero a la inflación, ¿qué hace? ¿Me provoca una ganancia o una pérdida por exposición a la inflación? Me provoca una pérdida. 1000 pesos a un 100% de inflación, que es 2 menos 1, 2 de coeficiente menos 1, me da 1000 pesos de pérdida. Si yo compro mercaderías, lo que hago es desprenderme de dinero, con lo cual me expongo menos a la inflación. En el momento 1 compro mercaderías por 750 pesos, saco dinero de mi patrimonio, con lo cual son 750 pesos que saco de mi patrimonio a un 50% de inflación, tengo una menor pérdida por 375 pesos. Esto me da un RECPAM, un resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, de menos 1000 más 375, 625 pesos de pérdida, que es lo que había expuesto por diferencia originalmente. ¿Sí? Siguiente diapositiva. Pasamos al caso 3. El caso 3, y ya es el último caso que les voy a presentar hoy, si llegamos un poco a tiempo hago el caso 4, si es que tienen ganas. Caso 3, ¿sí? Es similar al caso anterior, o sea, se constituye una sociedad con un aporte de 10 unidades de mercadería, valor 100 pesos cada una y 1000 pesos en efectivo, hasta ahora todo igual. Momento 1, se compran 5 unidades adicionales de mercadería en 150 pesos, cada una en efectivo, seguimos totalmente igual, pero acá se incorpora una tercera transacción. Se venden 12 unidades de mercadería, 200 pesos cada una en efectivo. Y el momento 3 es el cierre de los estados contables. Y acá les doy los coeficientes de ajuste por inflación. Desde el momento 0 va a ser 2, desde el momento 1 va a ser 1,5 y desde el momento 2 va a ser 1,3. Y desde el momento 3 al momento 3, ¿cuál debería ser el coeficiente? 1. Acá Yamila, que está al lado mío, me dice 1, correcto, porque dentro del mismo mes, o sea, el índice se mide mensualmente, con lo cual dentro del mismo mes siempre el coeficiente dividido el mismo coeficiente siempre va a ser 1. ¿Estamos? Bueno, veamos cómo se resuelve esta situación, pero para poder yo resolverles esta situación, les tendría que dar algún dato adicional. ¿Por qué? Porque tengo mercaderías que están incorporadas en diferentes momentos y a diferentes valores. Entonces, al igual que como ustedes hacen en base S, tienen que poner cuál es el método de descarga de inventarios. O sea, si vamos a utilizar PEPs, si vamos a utilizar WEBs, si vamos a utilizar precio promedio ponderado. En este caso, yo cuando hice la resolución del ejercicio, opté por resolverlo por PEPs, primero entrado, primero salido. Entonces, lo que primero entró va a ser lo que primero voy a vender. Vamos a analizar en primer lugar contabilidad tradicional. Repito lo que les dije antes, contabilidad tradicional es el modelo que no ajusta por inflación los estados contables y es el modelo por el cual hoy los estamos presentando. Acá yo termino con 2.650 pesos, ¿sí? Tenía 1.000, compré 750, bajó a 250, después vendí 2.400 pesos, o sea, 12 por 200 es 2.400, con lo cual paso de 250 a 2.650 pesos. Mercaderías, tenía 10 unidades, compré 5, paso a tener 15, me quedé, después vendí 12, me quedé con 3 unidades. Como estoy trabajando con el método PEPS, ¿con qué unidades me quedé? ¿Con las que primero compré o con las que compré al final? Con las que compré al final, ¿sí? Entonces, como me quedé con 3 unidades y estoy utilizando el método del primero entrado, primero salido, con la que me quedé son con las últimas compras, o sea, con las compras que hice en el momento 1. 3 unidades de 150 pesos cada una. Esto me da un total del activo de 3.100 pesos. El capital es 2.000, que es el aporte de los socios, 1.000 pesos en efectivo y 1.000 pesos de mercaderías.
Y el pasivo más el patrimonio neto, obviamente que tiene que ser igual al total del activo. Consecuentemente, el resultado del ejercicio que está obtenido por diferencia patrimonial me va a dar 1.100 pesos. Estos 1.100 pesos que están, estos 1.100 pesos que están obtenidos por diferencia patrimonial los vamos a justificar a partir del estado de resultados. Y decimos, ventas son 2.400 pesos, o sea, las 12 unidades por 200 pesos me da 2.400 pesos. Costo de mercaderías vendidas, 1.300 pesos. Estamos bajo un método PEPS, con lo cual el método PEPS, ¿qué me dice? Primero entrado, primero salido, el costo de mercaderías vendidas van a obedecer a las 10 unidades a 100 pesos y las 2 unidades a 150 pesos. También lo pueden hacer por existencia inicial, más compras, menos existencia final, también les va a dar exactamente lo mismo. 2.400 menos 1.300 nos da 1.100, que esto es el resultado del ejercicio. Pasemos ahora a exponer estos mismos números en el ajuste por inflación. Insisto, un poco puede resultar excesivamente teórico, pero entendiendo esto vamos a entender cómo nuestros sistemas, Exacta y Base S, resuelven esta problemática porque obedecen estrictamente a estos ejemplos, ¿sí? Van a obedecer un poco a lo que yo les estoy planteando acá, y esto también responde a la normativa exigida por la resolución técnica 6, el artículo, la resolución técnica 17 y la resolución técnica 41, ¿sí? O sea, no cambia la metodología de trabajo. Caja es un activo monetario, no tiene tabla de ajuste, mantiene su nominalidad. Mercaderías, en contabilidad tradicional tenemos 3 unidades a 150 pesos, están expresadas en moneda del momento 1, ¿por qué? Porque los 150 pesos son moneda del momento 1 y consecuentemente los tengo que ajustar desde el momento 1 hasta el cierre. 450 pesos por 1,5 me da 675 pesos. Esto me da un total del activo de 3.325. El capital se ajusta por inflación desde la incorporación, ¿sí? ¿Se acuerdan que en su momento nosotros estudiamos en la facultad si se ajustaba por inflación desde la suscripción o desde la integración? Esto se modificó en el tiempo, no vamos a entrar en esa polémica ahora, pero bueno, lo ajustamos por inflación. Se integró en el momento 0, lo ajustamos por 2, 2.000 por 2, 4.000. Como yo sé que el pasivo más el patrimonio neto es igual al total del activo, 3.325, 4.000 menos 3.325 me da un resultado del ejercicio de 675 pesos. Vamos a las ventas. Las ventas ocurrieron en el momento 2 y fueron 2.400 pesos. ¿Por cuánto lo voy a ajustar por inflación? Por 1,3, ¿sí? ¿Por qué? Porque la inflación fue del 30%. 2.400 por 1,3 me da 3.120. Vamos a ajustar el costo de mercaderías vendidas. ¿Cómo se ajusta el costo de mercaderías vendidas? Desde la fecha de incorporación del bien de cambio al patrimonio. Es decir, 1.000 pesos, vamos un poquito para atrás, 1.300 pesos es el costo de mercaderías vendidas. Recuerden que 1.000 está en moneda del momento 0 y 300 está en moneda del momento 1. Con lo cual 1.000 lo voy a ajustar por 2 y 300 lo voy a ajustar por 1,5. 1.000 por 2 me da 2.000, 300 por 1,5 me da 450, 2.000 más 450, 2.450 pesos. De esta forma yo obtengo un resultado bruto de 670 pesos. Y como yo sé que el resultado neto tiene que ser 675 pesos porque lo obtuve previamente por diferencia patrimonial, yo sé que el resultado por exposición a la inflación va a ser pérdida de 1.345 pesos. Y ustedes podrán decir, en función también a lo que dice la RT6, entonces siempre nos va a dar, porque el resultado del ejercicio lo obtuviste por diferencia patrimonial, después el REI lo obtuviste por diferencia patrimonial. Lo interesante que sería en este caso, lo interesante sería justificar el resultado por exposición a la inflación, determinar que efectivamente es una pérdida de 1.345 pesos, porque si yo lograse obtener el resultado por exposición a la inflación, ¿qué es lo que lograría obtener? Lograría justificar también el resultado del ejercicio. ¿Cómo obtengo el resultado por exposición a la inflación? A través de la exposición de los activos monetarios a la inflación. Con lo cual, como el único activo monetario es la caja, yo tengo en el momento 0 un incremento de caja de 1.000, como lo ven al pie del Excel que yo les estoy planteando. En el momento 1 mi caja disminuye en 750 pesos por la compra de mercaderías. Y en el momento 2 mi caja se incrementa
en 2.400 pesos por la venta de mercaderías en efectivo. Entonces, momento 0, 1.000 por el 100% de inflación me da una pérdida por exposición a la inflación de 1.000. En el momento 1 tengo una disminución de caja de 750 pesos, con lo cual tengo menos exposición a la inflación. La inflación fue del 50%, con lo cual tengo una menor pérdida de 375 pesos. Y en el momento 2 se me incrementa mi caja en 2.400 pesos, la inflación fue del 30%, incremento mi exposición a la inflación en esa cantidad de dinero, con lo cual menos 1.000 más 375 menos 720 me da una pérdida por exposición a la inflación de 1.345 que obedece al número que habíamos obtenido por diferencia patrimonial. Rápidamente les armo el caso 4 para si alguno todavía está despierto, ¿no? Espero que estén despiertos todos. El caso 4 es exactamente igual al caso anterior. Lo único que hago es poner un valor corriente al cierre, un valor de cotización al cierre, como si ustedes valuasen la mercadería a través de una lista de precios, ¿sí? O si ustedes valuasen el dólar a una tabla. ¿Estamos? Entonces, digo que al momento 0 el costo de reposición de la mercadería es de 100, al momento 1 es de 150, que es el costo de reposición de la compra, momento 2, 160, que es el costo de reposición al momento de la venta, y momento 3, 180. En un modelo que combina, como propone la resolución técnica 10 y 12, el ajuste por inflación con los valores corrientes, que es el modelo que tenemos que aplicar en la Argentina, decimos caja, en un modelo que combina ambas cosas. ¿Cómo voy a evaluar la caja? Siempre voy a evaluar la caja al valor nominal. ¿Por qué? Porque el valor nominal también es un valor corriente, ¿sí? ¿Cuánto vale el dinero hoy? Su valor nominal. Mercaderías. ¿Cómo se evalúa en la Argentina las mercaderías? Cantidad de unidades en existencia al cierre por el valor corriente al cierre. Es decir, 3 unidades por 180 pesos, que es el valor corriente de cierre. Y acá aparece el concepto de resultado por tenencia. En un modelo que no ajusta por inflación, ¿qué es lo que va a decir? Que si hoy la mercadería vale 540 pesos y a valor de compra esa mercadería valía 450 pesos, yo habría obtenido una ganancia de 90 pesos. Pero en la Argentina yo no comparo contra el valor histórico, sino contra el valor ajustado por inflación. Y digo, si hoy la mercadería vale 540 pesos, a vos te salió 450 pesos, pero ajustados por inflación esos 450 pesos son 675 pesos. Vos no ganaste por la tenencia, sino que perdiste por la tenencia, porque el valor histórico ajustado por inflación es mayor al valor de hoy de las mercaderías. Con lo cual, si el valor histórico ajustado por inflación es 675 pesos y hoy la mercadería vale 540 pesos, tenés un resultado por tenencia negativo de 135 pesos. El capital ajustado por inflación es 4.000. Esto me da un resultado del ejercicio de 810 pesos. Las ventas son 3.120. El costo de mercaderías vendidas, ¿cómo se calcula? En un modelo como el que plantea la República Argentina. Es cantidad de unidades vendidas, que fueron 13 unidades, por el valor corriente del momento de la venta, en este caso 160 pesos, ajustado por inflación, desde la venta y hasta el cierre, ¿sí? O sea, 2 unidades por 160 pesos, ajustado por inflación desde la venta hasta el cierre, por 1,3, me da 2.496 pesos. ¿Sí? Con lo cual, el resultado bruto es 624, el REI ya lo calculamos porque no va a cambiar, o sea, la exposición de las partidas monetarias va a ser la misma, es 1.345 pesos. El resultado por tenencia es 89 pesos, que va a estar conformado por la mercadería que mantuve en existencia, que me generó un resultado por tenencia de 135 pesos, pero también por el costo de mercaderías vendidas. Es decir, no es que el costo de mercaderías vendidas genere resultado por tenencia, pero sí el hecho de haber mantenido mercadería en el tiempo. O sea, las 1.300 pesos que yo vendí, los mantuve en el tiempo entre el momento 0 y el momento 1 y hasta el momento de la venta, que fue el momento 2. ¿Qué quiero decir? Cuando yo compré la mercadería que vendí, valía 1.300 pesos. Un segundito antes de venderla, esa mercadería, ¿cuánto valía? Valía las 12 unidades por 160 pesos. Durante ese periodo de tiempo me generó resultado por tenencia, ¿sí? Entonces,
La mercadería que yo vendía ajustada por inflación saldría 2.496 pesos, contra su valor ajustado por inflación, que es 2.450 pesos. Eso me da un resultado por tenencia positivo de 46 pesos. Insisto, o sea, por ahí lo estoy diciendo un poco rápido, después repasen las diapositivas con un poquito más de detenimiento y lo van a entender bien. Para aquellos por ahí que no están tan avesados en los temas contables, insisto, acá hay muchos contadores que probablemente sea excesivamente sencillos, pero por ahí algunas personas de sistemas es la primera vez que están viendo la mecánica de ajuste por inflación, con lo cual estaría bueno que si quieren que lo repasen un poco. Acá, bueno, por mi parte, muchas gracias por haber asistido, espero que les haya sido productivo. Desde nuestro lado nosotros seguimos atentos a todo lo que son las normas que vayan surgiendo, tanto sea de los organismos de Contralor como de los organismos de la profesión, como cualquier dictamen que esté surgiendo del Congreso, que también está opinando sobre el tema del ajuste por inflación, como ustedes están enterados.